Muy buenos días, apreciados estudiantes, nuevamente en línea. Continuamos con intercambio iónico, una operación muy importante para ablandar el agua, para la remoción de compuestos metales pesados en aguas residuales y una serie de aplicaciones tanto en ingeniería química como en ingeniería en alimentos. Bueno, las operaciones de intercambio iónico dijimos que son reacciones químicas de simple sustitución entre un electrolito en solución y un electrolito insoluble que se encuentra en una fase sólida llamado intercambiador de iones, con lo cual se pone en contacto la disolución. Las primeras aplicaciones del intercambio iónico fueron para el ablandamiento del agua. Las operaciones de intercambio iónico son reacciones químicas de simple sustitución entre un electrolito en solución y un electrolito de una especie diferente en una fase sólida, unida por fuerzas electrostáticas, las cuales se intercambian cuando se ponen en contacto el sólido intercambiador de iones y la disolución. En el intercambio iónico, el sólido intercambiador de iones elimina ciertos iones de la fase líquida. O sea, en disolución se encuentran iones y estos son removidos de la disolución mediante el sólido intercambiador de iones. Pero como debe conservar su electroneutralidad, el sólido también libera iones desde la fase sólida hacia la fase líquida, en reemplazo de los iones que pasaron de la fase líquida a la fase sólida. Las técnicas que se usan en el intercambio iónico se parecen tanto se utilizan en la absorción que para la mayoría de los fines de ingeniería el intercambio iónico se considera un caso especial de la absorción. Bien, aquí tengo justamente la resina intercambiadora de iones. Es una resina intercambiadora de iones que tiene un diámetro entre 0,1 hasta 0,5, más bien hasta 5 milímetros de diámetro. O sea, son sólidos que tienen este diámetro. Estoy indicando entre 1 a 5 milímetros de diámetro. Entonces, estas resinas se añaden o los intercambiadores iónicos para ablandar el agua se diseñan con estas resinas. Estas resinas están contenidas en un lecho poroso, en una columna. Normalmente la columna es de forma cilíndrica. Entonces en la columna se carga esta resina. Estas resinas tienen sus propias características, que en la hoja técnica de la resina está sus características. Por decir algo, una característica importante es la capacidad de intercambio. Esto está en la hoja técnica del intercambiador de iones. Esto lo proporciona el fabricante o el vendedor del intercambiador de iones. En la hoja técnica están todas sus características. La más importante es la capacidad de intercambio. Por decir algo, como es un intercambio, se mide el intercambio en equivalentes por litro de resina. O sea, de esta resina se maneja en los manuales litro de resina. Es un sólido, cierto, pero aún se sigue manejando este sólido como se mide en litros, este sólido. El volumen que ocupa el sólido en 1 litro. ¿Está bien? Entonces se maneja de esa la capacidad.
Los tipos de resinas suelen abreviarse como sigue. SAC es una resina de intercambio catiónico de ácido fuerte. WAC es una resina de intercambio catiónico de ácido débil. SBA es una resina de intercambio aniónico de base fuerte. AMB, resina de intercambio aniónico de base débil. Entonces, estos vienen en la hoja técnica de la resina. Si es una resina de ácido fuerte o de una base débil. Tengo aquí la resina intercambiadora. Esta es una resina catiónica. Y aquí tengo otra resina que es la resina aniónica. En realidad son estas. Es una esferita de estas. Es una resina intercambiadora de cationes, ¿no? Y existen otros, ¿no es cierto?, que también son intercambiadores de aniones. Bien, tengo la disolución acuosa, por decir algo. ¿Ya? Tengo una disolución acuosa. Bien, entonces esta la disolución acuosa es una disolución. Tiene cloruro de sodio y esto está en forma de cationes, el cloruro, el ion sodio más bien, y el cloruro como anión. Esto está en disolución. Esta es la resina catiónica de hidrógeno. Entonces, el catión pasa a la resina catiónica. Ahí está pasando el sodio, que es un catión, al sólido. Esta es la resina, es un sólido la resina. Pasa, pero como debe conservar la electroneutralidad, la resina, ¿no es cierto?, cede un catión hidrógeno. Sodio pasa de la solución al sólido, pero del sólido, para conservar la electroneutralidad, pasa el hidrógeno, catión hidrógeno. ¿Está bien? Entonces tengo esto. Entonces, esto es un intercambiador catiónico, pero además tiene aniones. Entonces, esto es para otra resina, una resina aniónica. No es la misma resina catiónica, es otra resina. Entonces, esta resina tiene grupos oxidrilo, ¿no es cierto? Bien, ¿qué sucede? Entonces, el anión pasa de la disolución a la resina. Esta resina es un sólido. Pasa, entonces es retenido por la resina, el anión, en este caso el anión cloruro, pero como debe conservar la electroneutralidad, la resina aniónica cede un oxidrilo. ¿Está bien? Perfecto. De esa forma se conserva la electroneutralidad. Pero el oxidrilo más el hidrógeno forman el agua. Entonces, de esa forma desmineralicé el agua. O sea, he ablandado prácticamente el agua. Total. Mire, el sodio pasa a la resina catiónica y el ion cloruro pasa a la resina aniónica. Cede hidrógeno en la resina catiónica, la aniónica cede oxidrilo. Ambos forman agua. Agua blanda, y lo puedo utilizar en calderos. Entonces, de esa forma se ablandan las soluciones que tienen cationes y aniones. ¿Está bien? Entonces, esta es la resina. Entonces, esto sería esta resina, que está en forma de lecho poroso. Bien, entonces, seguimos. Bien, en el intercambio, entonces, existen dos tipos de resinas en los intercambiadores. Una resina catiónica y una resina aniónica. Inicialmente vamos a empezar con una resina catiónica. Por decir, en el agua tengo iones calcio. Sí, tengo calcio. Y tengo iones magnesio. Sí, se tiene. El agua es dureza por el calcio y por el magnesio. Debo eliminar. Esto lo hago con una resina catiónica. Entonces, se pone en contacto la disolución. Entonces, el sólido, ¿cierto? Es el sólido, se pone en contacto
Y tengo la resina que retiene el calcio de la disolución. Pero como debe conservar la electroneutralidad, la resina cede 2 cationes sodio, ¿cierto? Entonces, de esa forma, realizo la remoción del calcio de la disolución. ¿Está bien? Pero en las resinas catiónicas puede ser calcio, puede ser magnesio, puede ser zinc, puede ser cromo, puede ser níquel, ¿cierto? Entonces esto debe ser un catión. ¿Está bien? Un catión. Para intercambiadores cationicos es importante trabajar con el peso equivalente de los cationes. El peso equivalente de los cationes. Y el peso equivalente de un catión es igual, por decir, el calcio. El calcio, el peso atómico del calcio es 40. 40. ¿Cuánto es su valencia? 2. 40 sobre 2, 20. ¿Cierto? Pero ¿qué unidades? Aquí es donde tienen problemas los estudiantes. Algunos me dicen 20 equivalentes gramos. No es 20 equivalentes gramos. Es 20 gramos por equivalente gramo. Esas son las unidades. Nosotros vamos a trabajar bastante con peso equivalente. Por eso estoy realizando esta ejemplificación. Para el calcio, de la misma forma puedo hallar para el magnesio, para el zinc, para el níquel. Divido su peso atómico entre la valencia. Por ejemplo, para el magnesio, el peso atómico del magnesio es 24. Sobre 2 sería 12, el peso equivalente del magnesio. ¿Es cierto? Y así puedo hallar. Pero aquí vamos a realizar solamente como ejemplo con el calcio. Entonces, gramos por equivalente gramo. Pero en el agua se maneja, por decir algo, la dureza del agua. 500 partes por millón. Esa es la dureza del agua. 500 partes por millón. Si nos dieran ese dato, ¿siempre es 500? No. En algunas zonas es 200, en algunas zonas 300, pero varía entre 200 y 500 la dureza del agua. Entre 200 y 500. Entonces, si tengo la dureza del agua, que es 500 partes por millón, ¿qué significa eso? Partes por millón significa miligramos por litro, ¿no es cierto? Miligramos de iones calcio más 2 por litro de agua. Eso es partes por millón. Tengo, si es 500 miligramos de ion calcio más 2 por litro de agua. Esa es la dureza. Ahí estoy expresando en miligramos. Miligramos de calcio por litro de agua dura. Debo trabajar con esto para hallar los equivalentes gramos del calcio en el agua. Pero como son miligramos por litro, este mismo peso equivalente es igual a miligramos, aquí es M minúscula, quiere decir miligramos por mili equivalente. Bien, por mili equivalente. Aquí no está bien gramo, entonces vamos a corregir. No es por mili equivalente nomás. Ya, perfecto. Ahora sí. Ya está. Entonces es miligramos por mili equivalente. Es lo mismo que gramos por equivalente gramo. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero hallar los mili equivalentes del agua, divido, pues, ¿no? Divido la dureza del agua. ¿Cuánto es la dureza del agua? 500 miligramos por litro de agua. Divido entre 20, miligramos con miligramos se va, como tengo en el denominador mili equivalentes,
Entonces, la división de la dureza del agua entre el peso equivalente del calcio me da los miliequivalentes de calcio por litro de agua. O sea, debo dividir 500, que es la dureza del agua, entre 20. Y me da miliequivalentes por litro de agua. Pero dice miliequivalentes. Los miliequivalentes, miliequivalentes es un equivalente gramo. Mil miliequivalentes es un equivalente gramo. Si divido eso que logré hallar de la división dureza del agua, 500 sobre 20, tengo miliequivalentes. Divido entre 1000, tengo equivalente gramo. Entonces se trabaja bastante con el peso equivalente. Esto lo vimos en la materia de química general. ¿Está bien? Voy a recomendar repasar un poco de esa parte de pesos equivalentes. ¿Está bien? Perfecto. Bien, luego del proceso de intercambio, el intercambiador iónico se satura de sodio. Esto, sodio, porque va cada vez cediendo hidrógeno, todo está sodio. Entonces, si todos estos aquí que se representa esquemáticamente como el hidrógeno, ya no hay hidrógeno, solamente todo ha sido reemplazado por el sodio, el intercambiador pierde su capacidad. Ya no, ¿con qué va a intercambiar? Si todo está sodio. Entonces se saturó. Entonces debo regenerar. Entonces aquí regenero. Este es el ion agotado con, en este caso, con cloruro de sodio. El cloruro de sodio de la disolución, el sodio pasa a la resina. Y tengo la resina como resina nueva, regenerada. ¿Cierto? Ahí está la resina. Y puede realizar un nuevo proceso. Entonces las resinas se regeneran. Entonces debo regenerar en la mayoría de los casos si es una resina, ¿no es cierto?, de fase sódica, de sodio, con cloruro de sodio. Y luego de la regeneración, la resina se lava. Tengo que realizar el lavado de la resina con agua pura se lava. ¿Está bien? Entonces tiene. Bien, de esta forma. Pero además tengo una resina aniónica. De la misma forma, la resina aniónica, los oxidilos se reemplazan por el cloro y esta resina se satura también. Cuando se satura, pierde su capacidad de captar iones cloruro. Se satura. Debo regenerar también la resina aniónica. ¿Está bien? Aquí tengo el intercambiador aniónico. Aquí ya no es el cloruro, es el carbonato, el anión, ¿es cierto? Esta es la resina sólida. La resina sólida se pone en contacto y aquí tengo el carbonato, el anión carbonato está en la resina, en el sólido. Y tengo el oxidrilo, como vimos anteriormente. Una vez que se satura, debo regenerar. Esta es la resina. ¿Con qué? Con una disolución de hidróxido de sodio. Entonces, los iones oxidilo pasan a la resina y tengo la resina prácticamente nueva. Y tengo esta disolución. Entonces, esto es un proceso de regeneración. Entonces, las resinas se deben regenerar, tanto la resina catiónica como la aniónica. ¿Bien? Entonces, de esta forma se regeneran las resinas. Bien, aquí tengo el agua dura. En el primer intercambiador está el intercambiador catiónico, este intercambiador, ¿cierto? Que retiene los iones sodio, por decir algo. Luego tengo cloruro. En el segundo intercambiador está el intercambiador aniónico, este intercambiador, que retiene los iones cloruro.
Y finalmente tengo el agua blanda, ¿cierto? Entonces, de esa forma se desmineraliza el agua dura. ¿Está bien? Tengo aquí agua de lavado. Tengo aquí es el agua de lavado, la solución regenerante. Cloruro de sodio, una disolución. Aquí tengo agua de lavado y la solución regenerante. Entonces, como ustedes ven, además de la transferencia de masa, cuando digo transferencia de masa, me refiero a esta transferencia pues, de los iones. Ahí existe transferencia de masa. De la solución hacia el sólido, de la solución existe transferencia. Pero además, en los intercambiadores iónicos existe transferencia de cantidad de movimiento, o sea, mecánica de fluidos. Todos estos fluidos están impulsados por bombas, pero esto ya lo vimos en unitarias 1, ¿no es cierto? Pérdidas de energía por fisión en válvulas, en tuberías, etcétera, etcétera, potencia de la bomba. Eso lo vimos. Aquí en la asignatura, en unitarias de intercambio iónico, solamente vamos a ver la transferencia de masa. ¿Cuánto puede transferir iones la solución en el intercambiador catiónico y cuánto en el intercambiador aniónico? ¿O cuánto de agua dura puedo tratar en un intercambiador aniónico y catiónico? Esto es importantísimo. Todas las industrias, industrias de alimentos, industrias químicas, trabajan con el agua. Trabajan con el CBN, la Cervecería Nacional, ¿no es cierto? Tiene agua, trabaja bastante con el agua para procesos de fermentación, etcétera, etcétera. Y no puede trabajar con agua dura, tiene que hacer con agua blanda. ¿Ya? La industria química, para la producción de vapor mediante un caldero. El agua que se alimenta al caldero debe ser agua blanda, porque si no es agua blanda, incrusta el caldero. Y los procesos de transferencia de calor son muy costosos. Entonces se debe ablandar el agua. Necesariamente. Eso en toda industria. Tanto en la industria química como en la industria de alimentos. Nosotros fuimos a visitar una industria, una granja de pollitos, de pollo. Y ahí tienen, alguna vez si ustedes vieron, ¿no es cierto?, los huevitos de codorniz cocidos al jugo. Los huevitos de codorniz cocidos al jugo. Eso lo venden en los supermercados. Eso lo producen con vapor de agua. La cocción. ¿Ya? El lavado también. Entonces se utiliza bastante. Bien, en el intercambio iónico en lechos porosos, la solución líquida a tratar desciende a través del lecho poroso formado por el intercambiador iónico. La concentración de iones en la disolución y en la fase sólida intercambiadora de iones cambian con el tiempo, también con la porción en el lecho poroso del intercambiador de iones. Esto ya lo explicamos la clase anterior. La zona verde es la zona saturada. Mientras no se sature, existe capacidad de intercambio. Pero esta zona es la zona de intercambio, ¿cierto? Aquí dice absorción, es zona de intercambio, hay que cambiar, zona de intercambio, ¿no es cierto? Cada vez se va haciendo más pequeño y al final cuando ya se satura, la concentración de iones a la entrada es igual a la concentración de iones a la salida. Aquí tengo un intercambiador justamente en el lecho, el intercambiador de iones está nuevito, intercambia todos los cationes, no pasa ni un catión. Aquí ya se está saturando un poco, ¿no es cierto? Entonces, pero igual sigue intercambiando, aquí no está totalmente saturada el lecho que está en el fondo, sigue captando, entonces tampoco hay salida de cationes. Pero aquí ya se saturó, ya está totalmente saturado el intercambiador, entonces la entrada y la salida es igual. ¿Por qué? Porque perdió la capacidad de intercambio.
Luego debo regenerar con salmuera en sentido contrario y limpio. Miren, estoy limpiando, estoy dejando libre de estos puntos plomos, ¿cierto? Y listo, terminó el fin de la regeneración. El intercambio está nuevo, como nuevo. No prácticamente va a ser igual al nuevo, pero como nuevo, prácticamente como nuevo. Y nuevamente se realiza el proceso. Esto es lo que indicaba. Esta es la hoja técnica para un intercambiador catiónico que se aplica en la industria galvanoplástica, ¿no? Aquí tengo la capacidad de intercambio del intercambio catiónico 2.5 equivalente, dice, ¿no es cierto? Esto es lo que tengo que hallar por peso equivalente. Equivalentes por litro de resina. Aquí tengo, es para aniónica, para el anión cromato, ¿no es cierto? 56 gramos de cromato por litro de resina. Esta viene en la hoja técnica de cada intercambiador de iones. ¿Está bien? Esta es en la hoja técnica. Para regenerante empleo ácido sulfúrico, para la catiónica, para la aniónica, hidróxido de sodio. Consumo de regenerante 177 gramos de ácido sulfúrico por litro de resina. 75 gramos de hidróxido de sodio por litro de resina para regenerar la resina aniónica. Concentración de la disolución de ácido sulfúrico, 5% en peso. Concentración de la disolución de hidróxido de sodio, 10% en peso. Caudal del regenerante de estas soluciones, ¿están ahí? Consumo de agua de lavado, 17 litros de agua para lavar 1 litro de resina. 13 litros de agua para lavar 1 litro de resina aniónica. Esto es 17 para la catión. Aquí tengo otros datos técnicos, ¿cierto? Esta es para el intercambiador catiónico Lewatit S108. Capacidad de intercambio 2.2 equivalentes por litro, ¿cierto? Regenerante cloruro de sodio, consumo de regenerante, concentración del regenerante 10% en peso de cloruro de sodio, consumo del agua de lavado 6 metros cúbicos por metro de resina. Estos nos dan los datos del fabricante. Requerimiento de agua para calderos, por ejemplo. Miren, la dureza deberá ser, para alimentar un caldero, deberá ser 2 partes por millón. 2 miligramos por litro de agua. Esa es la dureza para alimentar a un caldero para generar vapor. Entonces, de 500 debo bajar a menor, a 2. Y eso lo voy a realizar mediante los intercambiadores de iones, intercambiadores. Con estos intercambiadores voy a bajar de 500 a menor, a 2. ¿Está bien? Para eso. Y luego puedo generar el vapor para diversos procesos dentro de la planta. ¿Está bien? Muy bien. Aquí tengo el intercambiador. Muchas veces el intercambio funciona. Un intercambiador catiónico, un intercambiador aniónico y otro intercambiador catiónico. Pueden estar conectados. Esta es la corriente. Esta es la corriente que entra a primero a un intercambiador catiónico, luego a un intercambiador aniónico y finalmente a otro intercambiador catiónico. Pero en esta se intercambian cationes, en esta también, y en esta aniones. Entonces es la clave. Entonces aquí tengo para el intercambiador catiónico las ecuaciones, ¿no es cierto? La regeneración del intercambiador catiónico, ¿cierto? Luego ingresa al intercambiador aniónico, tengo las ecuaciones para el intercambiador aniónico y la regeneración del intercambiador aniónico. Aquí en rojo, en ambos casos, es representado el intercambiador, en este caso, catiónico, está en rojo. El sólido, ¿ya? El rojo es el sólido. Y los otros son en disolución. Entonces aquí tengo el intercambiador catiónico. R quiere decir resina catiónica, C catiónica. R, resina catiónica. Este es el intercambiador catiónico. Y aquí dice Ra, quiere decir resina aniónica. Este es el intercambiador aniónico. ¿Está bien? Entonces, necesariamente debo regenerar. Y tengo el último intercambiador para este caso, que vimos 2 intercambiadores, ¿no es cierto?
intercambiador catiónico final. Entonces tengo el intercambiador catiónico final. Aquí tengo la resina catiónica, ¿cierto? Intercambia cationes, luego se satura y debo regenerar, ¿no es cierto? Entonces aquí se trabaja bastante con pesos equivalentes. Nosotros trabajamos hace un momento con el calcio. Por ejemplo, aquí estoy, en el agua tiene 30 miligramos de iones cobre, más 2 por litro. Debo hallar el peso equivalente del cobre. ¿Cuánto es el peso atómico? 63.5. Aquí la valencia es 2, entre 2, 31.7. Pero aquí voy a dividir en miligramos por miliequivalente. ¿Por qué? Porque aquí me están dando en miligramos la concentración en el agua del cobre, el catión cobre. ¿Está bien? Y divido lo que decía hace rato. Estos 30, que es la concentración en el agua, entre el peso equivalente. 30 sobre 31.7. ¿Qué tengo? Si esto está en miligramos, con miligramos se anula. Entonces voy a tener miliequivalentes por litro. 0.95 miliequivalentes de cobre más 2 por litro de agua. Así puedo utilizar para el zinc y para el níquel. El total de miliequivalentes es 2.09 miliequivalentes. Si divido esto, ¿y cuántos litros de agua va a tratar? Voy a tratar 1000 litros. Divido, multiplico por 1000 y tengo los miliequivalentes. Multiplico por, más bien, multiplico más bien por 1000 y tengo los, más bien, divido entre 1000 más bien. Divido entre 1000 y tengo los equivalentes. No nos olvidemos, 1000 equivalentes es a un equivalente en grado. El área del flujo está dado cilíndrico. El volumen de resina es el área de flujo por la altura de la resina, ¿cierto? Entonces tengo el área de flujo. Normalmente la columna tiene 1.5 por el volumen de la resina. Esta es la altura de la columna, por la altura de la resina. Bien, aquí vamos a hacer un paréntesis y